Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy continuamos, doctora, con lo que nos quedaba de los distintos tipos de anemia. De anemia, efectivamente. Hay que reconocer que este es un tema especialmente largo, pero también es un tema muy interesante. Por tanto, yo creo que era conveniente dedicarle todo este tiempo que hemos estado con él. Quizás la parte, digamos, más tediosa y más difícil un poco va a ser la de hoy, ¿no? Un poco menos amena, quizás, pero bueno, también muy importante, ¿no? Muy interesante. La que dimos el pasado jueves, para mí desde luego fue mucho más digamos, más bonita, ¿no? Porque y también teniendo en cuenta que la anemia ferropénica es una anemia más frecuente, o por no decir la más frecuente, en la atención primaria. Entonces yo creo que es muy importante dejar muy claro los diferentes tipos de anemia, y así pues digamos que los usuarios del Servicio Canario de Salud, o simplemente las personas que nos están escuchando que no utilizan el Servicio Canario de Salud, pues van a tener una idea un poco de los síntomas que tienen y cuándo deben consultar o acudir a un servicio de salud. Lo que es fundamental, doctora, es que siempre, ante cualquier duda, acudir al médico de cabecera, al médico de atención primaria ante cualquier síntoma. O sea, no automedicarnos. O automedicarse, muchas veces lo que hacen muchas personas es que empiezan a tomar pues cosas o pseudomedicamentos, como digo yo, de origen natural, que no se sabe exactamente la composición que tiene. Entonces, claro, cuando te llegan, pues ya a lo mejor llegan con una anemia ya bastante avanzada, y hay que tener en cuenta que muchas veces detrás de una anemia hay otra patología más grave. Por tanto, yo pienso que cada vez que se encuentren con esos síntomas de decaimiento, que puede ser estacional o no, pero lo más importante es que acudan a su médico de cabecera, que nosotros le solicitamos un análisis, y bueno, y ahí pues ya tenemos, digamos, la base para empezar efectivamente después a poner tratamiento, y que no estén tomando o bien el tratamiento que le recomienda la vecina, dice, bueno, que está decaído, toma, a mí me mandó estas ampollas que van estupendamente, y resulta que el decaimiento es por otro motivo, y lo que está es con una sobrecarga de hierro tremenda. Y si no, porque se van pues a cualquier tienda de estas que hay, pues muchísimas, que con todo mi respeto están muy bien, pero cuando uno está bien, pero si uno se siente, digamos, en una situación que debe haber antes un diagnóstico, pues entonces no acudir a ningún lado, sino acudir a su médico de cabecera, que al fin y al cabo para eso estamos, ¿no? Si no, ¿para qué sentido tendría nuestro trabajo diario? Nuestro trabajo, al fin y al cabo, lo que viene a traer, pues es efectivamente una mejora de la calidad de la población, de la calidad y la confianza en el médico de atención primaria y no en el farmacéutico, porque el farmacéutico no es un médico. Efectivamente. Hay que decirlo, es que realmente la gente va... ¿Y qué me recomienda porque tengo bajo el hierro? ¿No? Váyase usted a su médico de cabecera, que ya después le dirá hacerse una analítica o no, pero el farmacéutico solamente dispensa medicamentos. Efectivamente, yo pienso que a eso contribuyó también unas campañas que hubieron en la tele, porque todo va a base de campañas, como digo yo, y que muchas veces decía, cualquier duda consulta a su farmacéutico. Entonces, digamos que hubo una desviación de lo que era, digamos, el medicamento en sí con el diagnóstico y tratamiento. Es muy diferente, consulta a su farmacéutico, pero acerca de un medicamento en sí, pero no acerca de lo que se debe tomar según la patología que tiene, porque realmente un farmacéutico no sabe diagnosticar y tratar. Quiero decir, no está en contacto con el paciente, simplemente está en contacto con el medicamento. El medicamento sabe mucho, eso es verdad, mucho más probablemente que nosotros, pero de lo que es el paciente como tal, lo que sabemos somos nosotros, pero claro, las cosas son así. De todas formas, ahora ya ha habido como un cambio de vertiente, y ahora cada vez que los pacientes, o por lo menos los míos, cuando van a la farmacia, si les dicen no, por las circunstancias, tal, acuda a su médico de cabecera. Y me los están remitiendo a mí sin ningún problema, y además muy bien. O sea que ahora ya creo que hemos retomado. Date cuenta que todas estas cosas son situaciones, digamos, corrientes, momentáneas en cada momento de la vida, ¿no? De repente, pues hay una corriente que dice, pues ahora le toca a los farmacéuticos, digamos, que tener más protagonismo de alguna manera, porque en realidad nosotros nunca hemos pedido protagonismo.
Entonces, simplemente lo que pedimos es aumento, digamos, de la calidad asistencial, Sí. eso sí, y también aumento, por supuesto, del nivel de salud de la población. No, y además Hemos- ahora, doctora, perdón que interrumpa, ahora cuando estamos en otoño, entran procesos gripales, resfriados, pues todo el mundo va a la farmacia y ¿qué me recomienda? Pues el farmacéutico tira de los productos de siempre y sobre todo que la ciudadanía también dice, no, deme frenador, deme tal medicamento que yo lo vi en la televisión, o sea, ya ahora ya empieza una campaña bestial y brutal. La de los antigripales, sí. Los antigripales ese sí que no la podemos... que son una bomba y realmente yo me pregunto si eso tiene algún efecto realmente que está ahí, pero yo que sé, para un niño pequeño ya tendría que ir al pediatra, tampoco depende de la edad y depende de la patología del paciente. Efectivamente, y además porque muchas veces aunque la madre del niño, en este caso como hablábamos de los niños, piensa que es un moquito, que es un simple resfriado, se le puede complicar. Date cuenta que un resfriado que se complica con una otitis media puede hacer una complicación más grande más allá de todo eso, y entonces cuando nos lo traen a nosotros o cuando lo llevan a un servicio de urgencia o bien a su pediatra. Pero por eso, por tanto, yo creo que en los niños pequeños y en las personas mayores, cuando se encuentran mal y tienen un resfriado, un simple resfriado, yo creo que tienen que acudir a su servicio de salud, a su centro de salud. Lo que pasa es que mucha gente dice, ¿para qué voy? ¿Para qué pido hora? ¿Para qué hago cola? Si No, me va a mandar paracetamol, el no sé cuánto ya. Sí, paracetamol y agua, como y dicen, agua, ¿no? ¿sabes? Y reposo y quédese, Reposo y no que- coja frío y tome zumo de naranja y estas Yo cosas. creo que Entonces, aunque muchas veces el usuario pues salga un poco desencantado, servicios de urgencia, además, hay que entender que los servicios de urgencia en muchas ocasiones pues están sobrecargados y realmente nosotros nos dedicamos a las urgencias. Claro, cuando a nosotros nos aparece que a lo mejor una persona que lleva 5 días con un resfriado va a un servicio de urgencia, pues realmente no le damos la importancia que realmente le daríamos a una urgencia inmediata. Claro. Quiero decir que la urgencia inmediata es la que tú tienes que actuar y tienes que actuar rápido y tienes que ser efectivo. Y entonces lo que hacemos efectivamente le mandamos pues eso, paracetamol y demás, y lo remitimos a su médico de cabecera. ¿Qué ocurre en ese paso? Ese paso es muy peligroso porque entre que ya se ha retrasado en ir a urgencia y para su médico de cabecera a lo mejor tiene una lista de espera de 7 días, pues al final se le puede complicar y efectivamente eso que en un principio era un resfriado se convierte pues en una bronquitis con una neumonía y demás, y entonces cuando viene el típico comentario, o acudo a urgencia, no me hace nada, luego se me complica, pero no, yo creo que toda persona que comience con síntomas de estos en otoño que estamos ya, digamos, de alguna manera, pues que acuda a su médico de cabecera, que pida cita y que si no tiene cita para ese día, pues que le fuerce, si está realmente mal, que le fuerce una cita. Y ya en último lugar, digamos, sería ir por la parte del médico de incidencia o del médico de urgencia, pero que no es una urgencia como tal, quiero decir que es lo menos urgente dentro de las urgencias. Pues, un resfriado, eso está claro, ¿no? Una persona con un dolor en el pecho, con un síndrome anginoso, con una crisis hipertensiva, con un ictus, que estos días he visto yo unos cuantos, pues lo que está claro que esas son las urgencias, ¿no? Esas son auténticamente urgencias que son vitales, ¿no? El resto pues son urgencias para nosotros, para el paciente que lo lleva, quiero decir que se encuentra mal, se encuentra con dolor muscular, entonces sí que realmente para el paciente que lo soporta, que está soportando esa patología, sí que es una urgencia, pero no es una urgencia como tal. Y vamos a comenzar entonces, y ya terminamos hoy con las anemias, porque si no ya... Y quizás eso, lo que yo decía, que el tema de hoy pues es un tema más tedioso, que cansa un poquito más, pero hay que darlo porque también es importante, porque dentro de ellas pues está la anemia megaloblástica, la anemia de trastornos crónicos. Empezamos por un tipo de anemia quizás desconocida para muchos, que es la anemia sideroblástica. Yo creo que muchas veces para el ciudadano a pie o para el paciente que acude a su centro de salud y demás, decirle que tiene una anemia tal, muchas veces no tiene mucho sentido, ¿no? Quizás cuando es una anemia por falta de hierro o una anemia ferropénica o una anemia megaloblástica, sí, porque quizás la entienda mejor, pero ya meternos en una patología más profunda, quizás, además que muchas veces estos diagnósticos se hacen en hematología del Hospital Insular, en mi caso, pues no tiene mucho sentido, porque además los vamos a preocupar innecesariamente y tampoco lo van a entender. Quiero decir que tampoco les va a llevar mucho esfuerzo y en realidad lo que tienen es que ponerse tratamiento simplemente, ¿no?
Las anemias sideroblásticas es una anemia microcítica por defecto de la síntesis del grupo hemo, que provoca alteración de la síntesis de hemoglobina, acumulación de hierro intramitocondrial, con siderocracia, sideroblastos en anillo, mayor del 15% de la médula ósea, con microcitosis e hipocromía. Digamos que por eso digo que es un poco engorroso la terminología también, pero bueno, microcitosis vemos que son glóbulos rojos que pequeños, no son como el resto, hipocromía que contiene menos hemoglobina, por tanto menos hierro. Aumento de los depósitos de hierro, tenemos hemosideresia, aumento de acideremia y ferritina e índice de saturación de transferrina, con una eritropoiesia ineficaz, quiero decir que los glóbulos rojos no se forman adecuadamente. Dentro de la clasificación de las anemias sideroblásticas tenemos las congénitas, de las cuales no voy a hablar porque no tienen quizás esa relevancia aquí en estos momentos, y de las adquiridas que son las más frecuentes, pertenecen a los síndromes mielodisplásicos. Sería la anemia refractaria con sideroblastos en anillos, puede evolucionar a leucemia mieloide aguda, el 10%, el tratamiento sería las transfusiones más los quelantes del hierro, de ferrosamina, y la secundaria intoxicación por plomo. De esta sí me gusta hacer un poquito de hincapié porque sabes que se ha hablado en otros momentos de la historia, ¿no?, de la intoxicación por plomo. Se trata de una anemia sideroblástica con neuropatía periférica y con ribete de Burto, que es un ribete que aparece a nivel ocular, y abdomen agudo con punteado basófilo en los hematíes. Esto es hasta aquí, digamos, la anemia por intoxicación por plomo, pero lo más importante yo creo que, como antes decía, si un paciente acude por parestesias o por, digamos, esa sintomatología en miembros inferiores, normalmente, o en manos, pues entonces, digamos que viene en forma de guante, ¿no?, en manos y pies. Entonces, pues hay que investigar ese tipo de anemia. Características comunes: tenemos los sideroblastos en anillo, hiperplasia eritroide en médula ósea con eritropoiesia ineficaz, lo que decíamos antes, reticulocitos bajos, anemia microcítica hipocroma, aumento de acideremia y ferritina e índice de saturación de la transferrina. El tratamiento es el propio de la enfermedad de base en la forma secundaria, pero se puede intentar siempre con vitamina B6, que es la piridoxina. El tratamiento profiláctico de la hemosiderosis sería la sangría, transfusiones, más defersamina, si la anemia es intensa. Ahora vamos a pasar a una anemia que sí que desde mi punto de vista es bastante frecuente e importante, porque muchas veces sí que al practicar una analítica normal nos encontramos con este tipo de anemia y nos puede llevar al diagnóstico de esa patología de base que tiene el paciente, ¿no? Se trata pues de las anemias de trastornos crónicos, que es la segunda causa más frecuente de anemia y la más frecuente en pacientes hospitalizados. Segunda causa más frecuente, decíamos antes que la causa más frecuente era la anemia por pérdidas hemáticas, ¿no?, la anemia ferropénica. Es una anemia moderada con 7 a 10 de hemoglobina, generalmente normocítica o discretamente microcítica y de característica hiporregenerativa. Se asocia a enfermedades subagudas o crónicas, principalmente infecciones, inflamaciones y neoplasias, también en patologías crónicas tan frecuentes como la insuficiencia renal crónica, las hepatopatías, las endocrinopatías, muy frecuentes, por cierto, que muchas veces a través de estas anemias como llegamos al diagnóstico de esa patología, que son los hipotiroidismo principalmente. En cuanto a la etiopatiogenia, tenemos que tienen una etiología multifactorial, pero digamos que son 3 los mecanismos involucrados en la misma: disminución, resistencia a la acción de la eritropoietina, alteración en la utilización de hierro y acortamiento de la vida media de los hematíes. En cuanto al diagnóstico, tenemos que es una anemia normocítica, normocrómica o levemente microcítica, con reticulocitos corregidos disminuidos, hiporregenerativa. Sideremia baja, sideremia es el hierro circulante, ferritina normal, que son los depósitos, aumentadas, saturación de transferrina normal, aumento de reactantes de la fase aguda, USG y demás, aumentado, como decía antes. Alteraciones analíticas propias, según la etiología, elevación de la creatinina, porque decíamos que muchas veces estas anemias ocurren en la insuficiencia renal crónica, transaminasas alteradas, TSH elevada o disminuida según un hiper o un hipotiroidismo.
El diagnóstico diferencial se establece fundamentalmente con la anemia ferropénica. En ambas hay descensos de la sideremia, pero en las anemias por trastornos crónicos la ferritina está normal elevada y en las anemias ferropénicas todos los indicadores del metabolismo del hierro están disminuidos. Muy importante eso, el diagnóstico diferencial con la otra, digamos, anemia más frecuente, que es la anemia ferropénica. En cuanto al tratamiento, está basado en la corrección de los trastornos subyacentes. En la anemia de la insuficiencia renal crónica puede ser necesario el tratamiento con EPO, la eritropoyetina, transfusiones si hay compromiso hemodinámico cardiorrespiratorio. Anemia megaloblástica. Pasamos a otro tipo de anemia, importante por supuesto, pero que, bueno, que lo importante es llegar a su diagnóstico. Se trata de un grupo de anemias caracterizadas por aumento del volumen corpuscular medio. Nos llama la atención igual, ¿no?, cuando nosotros practicamos una analítica de rutina y nos encontramos pues eso, que se te dispara el volumen corpuscular medio. Entre las que destacan las anemias carenciales por déficit de vitamina B12 o ácido fólico y otras asociadas a trastornos crónicos, alcoholismo crónico, hepatopatía, hipotiroidismo. En estos casos pueden provocar elevación del volumen corpuscular medio, muchas veces sin anemia asociada. De hecho, la alteración del volumen corpuscular medio muchas veces se utiliza como parámetro indicador para saber si la persona bebe de forma crónica. Vale, vale. O sea Con ese parámetro sabes si es alcohólico, no efectivamente, es que se tome una copilla de vez en cuando, sino que es... En aquellas personas que toman de manera continuada alcohol, pero que no lo quieren reconocer o te dicen, bueno, yo bebo lo normal, o yo, pues entonces te fijas mucho, aparte de las transaminasas, que tampoco, si tú le vas a decir, eso son las personas que no te quieren decir realmente que beben, ¿no? Dice, bueno, pero tienes transaminasas altas, sí, pero es que estoy tomando tal medicamento, el otro, pero ya cuando tienen el volumen corpuscular medio elevado, pues sí que es un parámetro ya... Indicador, ya definitivo. Indicativo, sí, de que la persona pues efectivamente puede tener una anemia por ingestión de alcohol. O puede llevar a una anemia, el alcoholismo crónico, como decíamos. Pues efectivamente, digamos que vamos a pasar ahora a ver un poco el metabolismo del ácido fólico y la vitamina B12 para comprender este tipo de anemia. La vitamina B12, su fuente principal son las carnes y pescados. En el estómago es liberada gracias a la acción del ácido clorhídrico, uniéndose a la proteína R secretada por la mucosa gástrica, que posee mayor afinidad por la B12 que el factor intrínseco de las células parietales gástricas. A nivel duodenar, por acción de la proteasa de origen pancreático, se rompe la unión B12 proteína R y la B12 liberada se une al factor intrínseco, que la transporta al íleon distal. Aquí es absorbida por endocitosis y liberada a la circulación, donde se une a la transcobalamina 2. Las células del organismo tienen receptores para la transcobalamina 2 y en el interior celular la B12 se transforma en metilcobalamina y en adenosircobalamina, que son las formas metabólicamente activas. O sea que vemos todo el círculo desde que nosotros, por eso es muy importante también la alimentación, quiero decir, es muy importante que vemos que la fuente principal son las carnes y pescados y que a raíz de ahí pues todo se genera un círculo de absorción de la vitamina B12. Por tanto, muy importante también tomar carne. Muchas veces decimos que si las carnes están mal, están contaminadas, tienen hormonas, pero también tenemos que ingerir esos alimentos que, bueno, que por una serie de circunstancias nos hace falta para nuestro metabolismo. El ácido fólico es la fuente principal de la dieta, son los vegetales, no cocidos, y en carnes como hígado y riñones. O sea, las vísceras. Las vísceras de toda la vida. Las vísceras de toda la vida, que bueno, que yo no sé, pero siempre tú sabes que hay un rechazo masivo, sobre todo al hígado, yo no sé, pero... y bueno, y a los riñones, porque nosotros prácticamente no tenemos costumbre, ¿no? En la península quizás... En la península también, riñones y morcillas, ¿no? Sí. Morcillas, y la morcilla de arroz de Burgos. La morcilla de arroz de Burgos, sí, que realmente en la península, bueno... Sí, en la península sí, pero aquí nosotros no tenemos esa costumbre, y tampoco tenemos la costumbre, por otro lado, del hígado, no tanto, ¿no? Porque nos da como esa... O la lengua, ¿no? O la lengua que ya no tenemos costumbre ninguna. ¿No? Ya eso ya para nosotros, en fin, vemos que se absorbe vía intestinal en forma de tetrahidrofolato, el ácido fólico. Circula unido inespecíficamente a la albúmina y el resto libre. Fisiopatologías, anemias por déficit de vitamina B12 y ácido fólico.
El déficit de B12 o ácido fólico provoca síntesis defectuosa de ADN en los precursores eritroides, que son los incapaces de concluir divisiones simétricas regulares, adoptando cambios megaloblásticos caracterizados por su gran tamaño y alteraciones cromáticas. De ahí que sea una anemia, digamos, con aumento del volumen corpuscular medio, una anemia de glóbulos rojos grandes. Muy grande. Finalmente se producirá una anemia macrocítica hiporregenerativa, pudiéndose acompañar de leucotrombopenia por afectación global de la hematopoiesis. En la megaloblástica, el glóbulo rojo es más grande de lo normal. Grande. Efectivamente, así como la anemia. Entonces eso hace que la médula ósea provoque, fabrique menos glóbulos. Efectivamente. Manifestaciones clínicas, bueno, vamos a hablar un poco también eso, de dónde viene la vitamina B12, disminución del aporte tenemos que en los vegetarianos, en cuanto al ácido fólico, la disminución del aporte por malnutrición y por alcoholismo, en cuanto al ácido fólico también ocurre por el síndrome de malabsorción, de determinados medicamentos, no los anticonceptivos orales, también los barbitúricos, y después en aumento de necesidades como el caso de embarazo, crecimiento, neoplasia, hipertiroidismo, alteraciones del metabolismo. En cuanto a la vitamina B12, pues sería competición de la B12 por sobrecrecimiento bacteriano, un déficit de la TC2, defecto funcional TC2, fármacos anticonceptivos, colchicina, neomicina, y después también pues digamos que alteraciones en el líquido terminal, que es donde se absorbe, puede llevar efectivamente a un déficit de B12. Competición por lo que decía antes, por sobrecrecimiento bacteriano, y en aquellas personas que están gastrectomizadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las propias del síndrome anémico, con algunas particularidades, como el síndrome megaloblástico, la carencia de estas vitaminas altera la síntesis de ADN, dificultando la división celular, por lo tanto todas las líneas celulares con alto recambio celular pueden llegar a verse afectadas, provocando pancitopenia si el déficit es de larga evolución. Pancitopenia es lo que decíamos antes, que afecta a la serie roja, a la serie blanca y a la serie plaquetaria. O sea, que afecta a toda la serie que se produce en la médula ósea. Por tanto, también se suele producir una glositis de depapilación lingual. O sea, que no, lo único que viene muchas veces con la anemia, cuando se sospecha que una persona tiene anemia, se le mira los ojos, no la conjuntiva, por si está más pálida, ¿no? ¿Y la lengua que tiene? Y la lengua pues muchas veces está con las papilas muy rojas. Muy lisas y rojas, sí. Más rojas de lo normal. Exacto, efectivamente. Es la glositis, la inflamación de la lengua con depapilación lingual. La mielosis funicular o degeneración medular combinada subaguda, solo en el caso de la vitamina B12. Se caracteriza por alteración de la sensibilidad superficial con parestesia en miembros inferiores, progresivamente debilidad con dificultad para la deambulación, con espasticidad, hiperreflexia, babique positivo y clono. También puede afectar al cerebro con irritabilidad, psicosis, cambio de personalidad, demencia. En cuanto a la anemia perniciosa, es la causa más frecuente del déficit de B12 por falta de factor intrínseco necesario para su absorción intestinal. Es un proceso autoinmune provocado por anticuerpos antifactor intrínseco o por anticuerpos anticélulas parietales, que también acaba provocando falta de factor intrínseco. Puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Addison, el vitíligo, la diabetes mellitus, el lupus, el hipoparatiroidismo. En cuanto a la clínica, síndrome anémico, alteraciones gastrointestinales como atrofia gástrica, con riesgo 3 veces superior de degeneración carcinomatosa, mielosis funicular. El diagnóstico pues se hace, pues como siempre, a través de la analítica. Sí, con una anemia microcítica disminuida, con disminución de los niveles de B12, test de Schilling, valoración, hay que valorar la atrofia gástrica y descartar el carcinoma gástrico, y para esto sí que estas anemias tienen que acudir pues a hematología, al digestivo, porque hay que hacer una endoscopia y valorar efectivamente cómo se encuentra el estómago. En cuanto al diagnóstico, pues vemos que la analítica, el diagnóstico en general de anemia megaloblástica es una anemia macrocítica con anisocitosis y poiquilocitosis. Puede haber déficit de B12 con un volumen corpuscular medio normal. Inclusiones eritrocitarias, polimorfonucleares policementados,
leucopenia y plaquetopenia, forma avanzada, reticulocitos disminuidos, hemólisis, elevación de LDL, bilirrubina indirecta, descenso de la lactoglobulina, elevación de la acideremia y ferritina. Confirmación. Vemos que es una médula ósea megaloblástica con asincronismo, punteado basófilo, alteración de la relación mieloide-eritroide, alteraciones de las otras series, como decíamos antes. Y en cuanto a la etiología, vemos que niveles séricos de B12 están por debajo de 100 y de ácido fólico por debajo de 4. El test de 100 para el diagnóstico de la no absorción de B12, bien por anemia perniciosa o por mala absorción intestinal. Y en cuanto al tratamiento, el déficit de B12, hay que dar la B12, pero esta tiene que ser pinchada a través de la vía intramuscular. Y el déficit de ácido fólico, el ácido fólico sí se da a través de la vía oral. Pues vemos que esta, digamos que para mí también fue quizá una de las partes más engorrosas a la hora de dar, porque tampoco no son las anemias que nosotros nos encontramos en el día a día, no son las muy más comunes, frecuentes. no son muy comunes. No, y cuando las encontramos pues ya las tenemos que enviar pues a que le hagan un estudio. Por sí, tanto, lo que sí he leído de la anemia megaloblástica, que es muy frecuente en la población escandinava y nórdica, porque tienen como la población nórdica es muy... coge muchas depresiones debido, no sé, al tiempo, que yo qué sé, que a las 5 de la tarde ya es de noche, todo el mundo metido en las casas y le da por beber más de la cuenta. Entonces es muy frecuente de la población escandinava o nórdica este tipo de anemia. Efectivamente, es que las personas que viven, a mí me llama la atención muchas veces en una población que tiene un poder adquisitivo por encima de la media, ¿no? Digamos, que después le lleven a tantas depresiones y consumo muchas veces de tóxicos que le van mal a su organismo. Y violencia de género también, aumento de la violencia de género debido a eso, al alcoholismo relacionado con eso, con el clima que tiene, el frío. Y después, claro, vienen aquí a Canarias y bueno, se ponen bonitos, ¿no? Efectivamente, ellos cuando llegan a Canarias... No todos, ¿no? Pero, claro. No, pero en general cuando vienen o cuando viven, establece su segunda residencia o primera, porque ya cuando se jubilan, muchos de ellos deciden venirse a vivir, el alcohol aquí es más barato, a vivir a Canarias. Efectivamente, prácticamente beben todos los días y beben bien, quiero decir que beben cantidad. Y ellos tampoco lo ocultan, ¿no? En muchas ocasiones, sí que quizás la mujer a veces no, pero en general ellos lo comentan, ¿no? Cuando van a urgencia porque se han caído y demás, dicen, no sé lo que me ha pasado, solo me tomé un par de copas, pero claro, quizás ellos están acostumbrados a otro tipo de alcohol y cuando llegan aquí, el alcohol, una que es más barato, otro que se lo toman a veces pues en bares que la calidad no es igual. Y bueno, les hace ese efecto más dañino que le lleva hasta un servicio de urgencia. Es verdad que lo que tú decías de los nórdicos, que no se sabe por qué, con ese gran poder adquisitivo les lleve a esa, digamos, esa adicción tan perjudicial para el organismo, porque el otro día yo con el Día del Mayor, que fue ayer, ¿no? Yo mirando que Noruega se encontraba a la cabeza de la calidad de bienestar para las personas mayores. Yo pensando, digo, calidad de bienestar, sí, económicamente, y en cuanto a vivienda y en cuanto al poder adquisitivo, ¿no? Económicamente sí, pero en cuanto a clima, digamos que no, digamos que con esa calidad, poder adquisitivo, es verdad que los noruegos se pueden ir a cualquier parte del mundo, pueden vivir en sitios, pero siempre buscan sitios que sean tranquilos y soleados, porque es verdad, si oscurece normalmente, se ha pasado su vida trabajando y prácticamente viviendo en la noche, o sea y con mucho frío. Date cuenta que yo conozco gente que vive en Noruega, que por la mañana dice que tienen que quitar la nieve con una pala para poder salir a trabajar. O sea que eso, un día tras día, llegar del trabajo y a la casa y no poder estar por ahí ni salir a dar una vuelta como nosotros, que si no salimos porque no queremos, no podemos salir a caminar. Ellos lo tienen que tener además todo cubierto y bueno, eso es que les lleva pues efectivamente a una calidad de vida, yo creo que peor en ese aspecto. Pero a nivel económico, efectivamente, ellos después se vienen, cuando se jubilan, se establecen en el sur de la isla o en el sur de cualquier isla, o donde sea, porque el clima de las islas es todo bueno en general, ¿no? En relación a Noruega. Por ejemplo, a Noruega o países escandinavos. Y ellos viven aquí muy bien, ¿sabes? Que se les nota esa calidad y esa, digamos, bienestar. Lo que sí siguen con sus costumbres.
Efectivamente, lo que decías tú, que efectivamente si están acostumbrados a beber en su país, entonces esa costumbre la trasladan aquí y además beben más porque es un alcohol pues de mejor calidad en muchas ocasiones en relación calidad-precio, es muy barato. El alcohol aquí, a cualquier país que tú vayas, una botella de whisky, por ejemplo, del bueno, pues bueno, aquí está tirado, o sea que lo que pasa es que no se dan cuenta que aunque aquí esté muy barato en relación a otros países, sigue siendo igual de malo. Quiero decir que no por ser barato es mejor para la salud se le va a alterar de cualquier manera y entonces de ahí que tenga pues efectivamente trastornos anémicos por déficit de vitaminas. Entonces, bueno, pues aquí me pasaron unas preguntitas pues a través de internet y del correo y yo pues voy a leerlas y las voy a ir contestando en la medida que yo pueda, que estén mis conocimientos y que se puedan ir también enlazando una con la otra. Bueno, en la primera pregunta que me pasaron, que a qué se debe, a qué es debido que el cuerpo no absorba suficiente hierro. Es verdad que en muchas ocasiones, por lo que sea, muchas veces por una gastritis o por una serie de circunstancias, el organismo no absorbe el hierro. Por eso el hierro, en los casos de las anemias, pues se debe tomar asociado pues a un zumo de naranja por la vitamina C que aumenta la absorción. ¿Y a los niños les suele gustar esa vitamina? O sea, lo que mandan ustedes, las botellitas de hierro. Sí, en general sí, en general se lo toman. Lo que pasa es que hasta que llegas a que la madre te lleve el niño o el niño en periodo de crecimiento, que no tiene por qué ser un niño, un niño pequeño, sino un niño ya, en realidad cuando aparece la anemia ferropénica, tanto en niñas como en niños, es a partir de los 10-12 años, o sea, cuando ya la niña empieza la menstruación y el niño empieza a pegar el estirón. O sea que la niña también, pero la niña quizás pega un primer estirón, luego lo hace más pausado, y sigue de una manera más pausada, pero el niño va por picos y picos que digamos que estiran mucho de los requerimientos del organismo. Por tanto, si los niños lo llevan bien. Además, yo creo que hoy hay diferentes presentaciones de hierro y yo siempre intento, yo nunca les impongo qué tipo de hierro deben tomarse. Yo medio con el niño y con su madre, porque la persona, si a la madre no le gusta, no se lo va a dar, con su madre, con su padre, la persona que la acompañe. ¿Qué tipo de hierro quiere? Si lo quiere pues bien en botitos, si lo quiere en pastillas. Pues hay niños que dicen, no, yo lo prefiero en pastillas porque me lo tomo mejor y no me provoca. Hay otros que por el sabor, hay presentaciones que tienen unos sabores muy buenos, pues lo prefieren en ampollitas, no bebidas, y después lo hay en sobres que casi nadie lo quiere. Es verdad, porque tú disuelves un sobre, te lo tomas con lo que se va quedando en el fondo del vaso y demás, el sabor al final lo tiene horroroso, o sea que ese no, después viene en cápsula. A veces el problema de las cápsulas es que es más difícil de tragar, ¿no? Entonces tampoco no lo suelen querer mucho, o sea que digamos que el que más suelen querer es o bien en pastillitas pequeñas o bien en ampollas, pero bueno, eso no es tampoco un problema porque con la alta variedad, antes yo recuerdo que solo había un tipo de hierro. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar solo estaba en bueno, pues no quiero ni decir el nombre porque todavía existe actualmente, pero que producía un estreñimiento que yo que siempre he sido una persona con déficit de hierro, de hecho no me lo tomaba, o sea que prefería estar con la anemia. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿el tener las heces oscuras es un síntoma de anemia ferropénica? Sí, ¿no? Quiero decir, las heces oscuras puede ser un síntoma de que haya una hemorragia digestiva, efectivamente, o pérdidas crónicas a través del intestino, pero también puede ser un síntoma de lo que has comido y un signo, digamos, de lo que has comido, y también puede ser, digamos, de que tú estás tomando hierro y las heces aparecen oscuras. O sea, muchas veces la gente viene muy preocupada. Yo recuerdo hace mucho tiempo también un caso de una persona que, bueno, por la noche había tomado vino tinto y había cenado morcilla, imagínate tú. Y al siguiente día pues se alarmó porque, claro, las heces eran muy oscuras y tuvimos que mandarle a hacer una analítica y demás por si acaso tuviera una hemorragia digestiva, ¿no? Pero no, el tener las heces oscuras no es un síntoma de nada, ¿no? O sea, de nada, quiero decir que puede serlo o no puede serlo, pero en general, digamos que siempre que se toma hierro, las heces aparecen oscuras. Pero también es verdad que siempre que puede haber una gastropatía que genere pérdida de sangre, también las heces son oscuras. Pero sí que es curioso cuando la gente te dice, porque cuando hay una hemorragia digestiva, las heces aparecen como alquitrán.
Y eso es muy curioso. Cuando tú le preguntas a la persona, sobre todo aparecen personas mayores que están tomando AINES, antiinflamatorios, ¿no? Y entonces van perdiendo y hay que preguntarle cómo es la caca. Digo, ¿y de qué color es cuando va al baño, su heces, su caca? Yo le digo su caca, porque ¿para qué voy a estar con finura si al final es lo mismo? No, me lo va a entender mejor. Ese, dice, ¿y eso qué es? Digo, pues la caca, pues entonces. Y entonces sí que, digo, es como alquitrán pegajoso, y entonces sí. Entonces ahí sí que es verdad que es peligroso. Estamos en una situación de una hemorragia digestiva probablemente baja, y entonces tenemos que desviarlo al hospital. Al hospital. Eso en cuanto al color de las heces, ¿no? ¿Qué alimentos son desaconsejados para la anemia ferropénica? Bueno, pues todos aquellos alimentos que sean quelantes del hierro, entre ellos pues el calcio, efectivamente, tomar calcio y hierro, que muchas veces lo hacemos porque sí, en periodo de crecimiento se da calcio y se da hierro, y además yo soy una de que doy calcio y doy hierro, entonces no se puede tomar en el mismo momento, hay que separarlos en diferentes comidas, porque uno hace que aumente que digamos es quelante del otro, por tanto la absorción del hierro disminuye con la ingesta de calcio, efectivamente. ¿Qué alimentos son desaconsejados en la anemia ferropénica? Pues todos aquellos alimentos que no contengan efectivamente pues cantidades suficientes de hierro, ¿no? Sobre todo lo más importante, como digo yo, en una anemia ferropénica es comer bien, comer de todo, y comer pues esos alimentos que ahora vamos a decir que son ricos y los que comentábamos antes, que las carnes rojas, el hígado, los vegetales. Después existe la costumbre que tenemos nosotros, coma lentejas. Se da la casualidad que el hierro de las legumbres se absorbe de manera más lenta, por tanto... mejor entonces el hígado y los riñones. Efectivamente, mejor el hígado, mejor las vísceras que las legumbres. Que sería la absorción más rápida. Entonces, claro, para una persona que tenga ferropénica. Exacto, que tenga una anemia, pero ya sea más severa. Si lo que tiene es una anemia con pocas pérdidas de hierro, una anemia pues por las menstruaciones o por el embarazo y demás, pues no hay problema, se le da un suplemento de hierro y se le recomienda pues eso, una ingesta normal, incluidas las legumbres. Sí, muy importante para mí las legumbres, quiero decir que, pero no tanto la lenteja en sí, sino las legumbres en general son ricas en hierro, pero no se absorbe de la manera tan fácil como se absorbe la de la víscera, la del hígado, la de las carnes rojas y demás. Por tanto, efectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Una alimentación adecuada, comer bien. Hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, abajo en el sur, pues tenemos pues personas que por una serie de circunstancias de su trabajo, que son, me refiero fundamentalmente a las camareras de piso, dejan de comer a lo largo de todo el día, y cuando llegan tan cansadas que muchas veces pues no comen adecuadamente. Quiero decir, si eso le unes que todas ellas pues están en periodos o bien de embarazo o bien de menstruar, pues cuando tú te das cuenta te encuentras con una paciente que efectivamente tiene una anemia ferropénica. Entonces, y aparte de eso, todo el trabajo que tienen una carga muscular increíble. Tremendo, y tremendo. Yo la verdad que yo a las camareras yo le pondría un monumento, de verdad, porque aguantar lo que se aguanta trabajando todo el día, cuando luego llegan a su casa, y en muchos casos tienen que seguir trabajando de nuevo, porque les espera a los hijos, les espera pues una serie de cargas, muchas veces son familias monoparentales donde ellas solas se encargan de su hijo, y bueno, cuando tienen pareja pues tú sabes lo que pasa, ¿no? Que la igualdad está por llegar, ¿no? Está por llegar todavía. Está por llegar, por mucho que nosotros lo intentemos. Quizás hay cosas, la frase típica, yo siempre diagnostico la falta de igualdad cuando me dicen yo le ayudo a mi mujer. Digo, ¿en qué? Digo, ¿es discapacitada? Digo, porque si es en hacer la comida, tú también comes, luego tú colaboras. Yo siempre digo, tú colaboras en las tareas del hogar, porque eres una persona que convives y que vives en el mismo hogar. Entonces a mí, si yo me pongo con filosofía de igualdad, es que, vamos, a veces me da hasta pena de las pobres personas que creen que han llegado a la igualdad porque están trabajando, cuando luego llegan a su casa tienen que seguir trabajando, y que la otra persona lo que le dice es que yo también le ayudo, cuando tienen la misma jornada laboral, el mismo número de horas, y quizás en muchas ocasiones trabajan mejores. Entonces, por tanto, yo creo que bueno, que eso es lo que contribuye muchas veces a que las camareras de piso efectivamente pues estén saturadas, quemadas, sobrecargadas en su vida diaria.
A mí me lo definía, y yo siempre lo digo, una amiga mía, dice, ¿cómo te lo defino yo, Catalina? Dice, es querer llegar a la casa y no ver a nadie. Dice, eso es lo que, el cansancio que te produce el trabajo de camarera es eso. Dice, no querer ver ni a tus hijos. O sea, es un cansancio tan grave, ¿sabes? Que es así, pero bueno. Es cierto que los antiácidos impiden la absorción de hierro, pues bueno, efectivamente se dice que sí, que a veces pueden producir una disminución de la absorción, pero no es una cosa que esté totalmente demostrada. El hormigueo incómodo en las piernas es un síntoma de anemia ferropénica, no de anemia ferropénica, más es de un tipo de anemia por déficit de B12 y de ácido fólico en este caso, ¿no? Pero digamos que es muy típico también en las personas que beben. Vale, el hormigueo en los pies. Que viene, sí, que viene con el hormigueo típico de las extremidades inferiores. Y hay un tipo de neuropatía que es por déficit de vitamina B12. Y entonces produce este síntoma que es el hormigueo de pies y manos, pero más en los pies. Entonces, claro, ahí lo que tienes es que retomar, pero también se dice que una vez afectado ya el nervio por el déficit de vitamina, es muy difícil de recuperar. Entonces yo me he encontrado con personas que han tenido esta patología, sobre todo alcohólicos crónicos, que ya cada vez afortunadamente hay menos. Pues sí, porque se veía antes el típico marinero que, bueno, que llegaba a las 2, a las 3 de la mañana y en lugar de ir para su casa, pues se iba al bar. Entonces ese tipo de marinero ya no existe, no existe, se van para sus casas, están bien. Digamos que llevan un equilibrio entre familia y trabajo, igual que si, pero sabes que antes la vida en la mar era terrible, ¿no? Y entonces a veces yo creo que llegaban a tierra y para un poco olvidar que si el río, que si estar toda la noche ahí, pues se echaban unas copillas. Unas copillas. Pues nada, doctora, lo dejamos aquí hasta la próxima semana. Pues gracias, doctora. Pues muchas gracias y bueno, que me sigan enviando las preguntas a mi correo y nada más, al correo habilitado a tal fin. Muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias a la doctora Catalina Carte, que hoy hemos terminado ya el tema de las anemias y para cualquier duda pues o cuestión, una preguntita, pues al correo electrónico habilitado por la doctora Catalina Cárdenas y que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.